Los buenos días a todo el mundo. Empezamos con esta sesión. Cuando quiera, tiene la palabra la compareciente por un plazo de 15 minutos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecer al Grupo Vox, que es el que me ha traído hasta aquí, no solo a las familias numerosas, sino a la plataforma Siempre Seremos Familia, que soy portavoz, y queríamos tener presencia en esta subcomisión con esta comparecencia. Lo primero, deciros el titular. Sin ayuda a las familias no se soluciona la pobreza infantil. En esta comparecencia me gustaría que conocierais de cerca la realidad familiar y cuál es la causa y la consecuencia de definir, por ejemplo, a la familia numerosa por la renta. Esto nos lleva así a etiquetar a las familias numerosas y a muchas familias con menos hijos con la categoría de pobreza. Por ello, se legislan solo políticas asistenciales, paguitas, limosnas, IMV, pero no hay políticas públicas familiares que invierten en familia y que previenen esta pobreza y previenen que no se tenga que dar ayudas porque ya las familias se sostienen por ellas mismas. Bueno, comienzo con algún dato. Yo soy madre de familia numerosa, tengo 9 hijos nacidos, 3 hijos sin nacer, o sea que sé de lo que hablo, no vengo con teorías. Otro dato importante es que en España hay 851.156 familias numerosas y según muchos informes aproximadamente el 49% se encuentra en vulnerabilidad económica. Informes recientes sobre infancia y pobreza subrayan que las familias numerosas presentan tasas de riesgo de pobreza significativamente elevadas. Ese 49% equivale a unas 400.000 familias, que luego se proyectan en millones de personas que pertenecen a esas familias numerosas. Y, por supuesto, la mayoría son menores o son hijos. Y esto nos lleva a una idea clave, que es lo que he dicho al principio. La pobreza infantil no existe si no es porque hay una pobreza familiar. No negamos con esto la pobreza infantil, pero es que el menor no tiene ingresos, no decide su situación económica, depende completamente del hogar y de sus padres, no es un sujeto económico independiente. Por tanto, cuando hablamos siempre de pobreza infantil, tenemos que poner el foco en la pobreza familiar. Luego, además, estamos instalando en la sociedad una idea equivocada, un relato que no es a quién le beneficia, que es que las familias con hijos, y especialmente las numerosas, son pobres por tener hijos. Cuanto más hijos tienes, más pobre eres. Y en realidad lo que hacemos es que todos los ingresos de la familia se dedican exclusivamente a esos hijos, a esa familia, a esa vivienda, a esa educación, a ese transporte, a esa energía que necesitas para que la casa esté caliente, que se encienda la bombilla en la cocina donde comen a lo mejor 10 personas. Tener hijos no genera pobreza. Lo que ocurre es que el sistema no compensa adecuadamente el coste real de criarlos. Si una familia con ingresos medios pasa a ser vulnerable al tener más hijos, el problema no es de la familia, el problema es que el sistema falla, porque lo que falla es el marco económico y fiscal porque se penaliza a esa familia por tener más hijos. Por ejemplo, la creación del ingreso mínimo vital, que fue en febrero de 2020, y luego en 2022 la del complemento por infancia. ¿Sabían que hay más de 4 millones de solicitudes? ¿Sabían que más del 65% son denegadas? Y eso quiere decir que 1 de cada 3 familias que lo solicitan no lo van a tener. Perdón, 1 de cada 3 se aprueba la solicitud. ¿Por qué tantas denegaciones? ¿Hay tantas familias necesitadas? Porque sería un problema tener un país con un montón de millones de familias necesitadas. ¿O es que las realidades familiares no van parejas a las rentas familiares, aunque se considere la renta per cápita? ¿O es que establecer límites de renta para invertir en familia es bueno?
Por supuesto que las prestaciones son necesarias, pero no pueden ser la única respuesta. No solo hay que atender la necesidad, sino prevenirla, es lo que hemos dicho al principio. Esto solo se consigue invirtiendo en familia. Si tú consideras que hay una serie de familias numerosas, por ejemplo, ¿por qué hablo también de familias numerosas? Aparte porque tenemos 3 o más hijos. Ese 3 ya es un plus de hijos que no tiene nadie más. Y ese plus es el que garantiza, es el único que garantiza el relevo generacional, el crecimiento de la sociedad y el futuro que hay y encima para todos. También hay otro obstáculo que no se considera cada hijo. Siempre estamos con 2 o más, 3 o más, 4 o más y punto. Y no es lo mismo. O sea, en la prestación del paro, hasta 2. Ya les da igual si luego tienes 8. En la del IMV es hasta 3. Y ya la vergüenza es en el complemento por hijos, en la pensión, complemento por hijos, solamente te consideran hasta 4. La clave no es solo cuántas ayudas damos, sino si evitamos que las familias necesiten esas ayudas. Y luego no hablamos de los trámites administrativos, que son una locura. Al final o te vas a llorar, te tiras por la ventana, rompes el ordenador o no sé, cualquier cosa. Bueno, las familias numerosas representan un pilar estratégico para la sostenibilidad demográfica, social y económica. En un contexto de envejecimiento poblacional y de un descenso continuado de la natalidad, su aportación es decisiva para garantizar el relevo generacional, sostener el sistema de pensiones y dinamizar la economía. Sí, dinamizarla, porque no somos los que gastamos lo de todos, como a mí me decían en el colegio. Es que a ti te dan una beca con mi dinero. Y digo, no, a mí me están haciendo una deducción con mi dinero. Mi dinero me están deduciendo para que no pague tantos impuestos. Pero no te estoy quitando a ti el dinero que tú has pagado. En 2024, las personas que forman parte de las familias numerosas en España superan los 4,5 millones. Una cifra relevante que evidencia la magnitud demográfica y social de este colectivo. Porque no solo contamos como familia, sino luego la proyección social que tiene de los hijos que tienes. No solo aportan los padres, sino en un futuro inmediato los hijos. Y luego los hijos de los hijos. Y así va creciendo, en teoría, la pirámide demográfica, que ahora mismo está con el vértice abajo, en vez de estar arriba. Bueno, ya hemos dicho que hay como unas 851.156 familias numerosas. Este dato está en el Ministerio de Derechos Sociales. Y bueno, en los datos que os han pasado del texto hay un montón de enlaces ahí también, de donde hemos sacado los datos. La mayoría de estas familias numerosas son de categoría general, que son las que tienen 3 o 4 hijos, a excepción de alguna condición, y las familias numerosas especiales tienen 5 hijos o más. Más o menos hemos hecho gráficas de España y gráficas de la Comunidad de Madrid y más de un 90% son general y como o llegan 89-90 y un 10, un 11% son familias numerosas especiales. Incluso en la web de familias numerosas, en la web del Ministerio de Derechos Sociales, si miras las gráficas por números de hijos, pues con 7 o más podíamos hacer una fiesta y quedar un día en el retiro de los pocos que somos. El contexto demográfico en España, creo que es importante decirlo, tiene una tasa de fecundidad de las más bajas de Europa, 1,12 hijos por mujer en 2025, ya sabemos que va bajando. La media necesaria para garantizar el relevo generacional es de 2,1. La edad media de maternidad supera los 32 años. ¿Qué quiere decir? Que cuando me pongo a tener hijos puedo tener 1000 problemas y ya muy poco tiempo para solucionarlo.
el 25% de los hogares españoles son unipersonales, de uno, mientras que los hogares con 3 o más hijos representan menos del 4%. Existe un envejecimiento acelerado y más de un 20% de la población tiene más de 65 años. También hay una tensión creciente sobre el sistema de pensiones, porque no llega para todos. Y existe una disminución futura de la población activa. La baja natalidad no se arregla porque vengamos aquí, pongamos una solución y mañana ya está todo bien, sino que abre un agujero demográfico que provoca un socavón enorme entre una generación y la siguiente. Ese socavón ya no se llena. Mi padre no puede tener más hijos. Yo no puedo tener más hijos. Un señor de 80 años no puede tener más hijos, por mucho que los quiera. Entonces, esos ya no existen. Y por todo ello existe una necesidad extraordinaria de más recursos sanitarios y asistenciales para la población activa. Las consecuencias son visibles. Se cierran maternidades, se cierran guarderías, se cierran líneas de educación infantil en colegios, parques vacíos. Y no solo eso, sino que pasamos a lo contrario, que cada vez la sociedad se está acostumbrando a menos niños. Los viajes sin niños, los eventos sin niños, los lugares sin niños, porque es que molestan mogollón. La reducción de nacimientos afecta a la educación y a sus recursos, a planificación urbana, a construcción de viviendas y al equilibrio intergeneracional. ¿Cuál es la contribución económica en el PIB, en el consumo y en la fiscalidad de la familia? Bueno, en las familias numerosas. Las familias numerosas generan mayor nivel de consumo global, estimulado por un mayor gasto en alimentación, en vivienda, transporte y educación. Y también hay un mayor uso de bienes y servicios. En contraposición a la idea de que solo gastan y consumen lo de todos, son los que generan mayor actividad económica en sectores clave y garantizan, con el aporte de capital humano, la actividad económica que genera cotizantes que aseguran las pensiones. Y una vez fui a comprar el pan. Entonces, en esa época iban todos mis hijos al colegio, a primaria, alguna a secundaria, y merendaban muchísimo. Entonces tenía que comprar 9 barras. Y cuando iba hacia la panadería, unos señores mayores empezaron a correr y dijeron, corre, corre, que esta se iba todo. Eso es un ejemplo de lo que nos pasa en la sociedad ahora. Y es mentira. Eso no es la realidad. Los hijos futuros los hijos son los futuros cotizantes. Van a sostener el sistema de pensiones, las prestaciones sanitarias, los servicios públicos. Y esto es un retorno fiscal claro a medio y largo plazo, en el que no hay una vuelta para las familias. No hay una estadística exacta ni oficial que calcule... Vale. ¿2 solo? Sí, pero si quieres te doy otro más. Ahí va, vale. O sea, no hay una estadística oficial que calcule directamente el PIB que aportan las familias numerosas, pero sí se puede hacer una estimación. Tenemos que el gasto medio por persona es de unos 13.626 euros al año y el gasto medio por hogar de 34.044 euros. Si tenemos 156.000 no sé cuántas familias, empezamos a multiplicar, nos sale que más o menos hay una aportación al PIB de unos 3,9–4%. Y esto es algo que debía considerarse. Y lo que decíamos al principio, no existe una política pública familiar que invierta en familia y que logre compensar ese esfuerzo, no solo que se hace desde que tú formas una familia y empiezas a tener hijos, sino la repercusión económica que tiene de aportación, no solo del hijo, sino de luego el dinero que generas y la aportación luego que hacen cada hijo. Por lo tanto, las ayudas que nosotros pedimos, las bonificaciones, los descuentos, que parece que estamos todo el día pidiendo como el pobre en el metro, en realidad son ayudas compensatorias del esfuerzo que yo he hecho.
Y sabemos que no lo hacemos para que nos devuelvan todo ese esfuerzo y ese dinero, que sería imposible, sino para que nos tengan en cuenta y la sociedad invierta en el activo tan importante, tan precioso y tan fundamental como es las familias que libremente eligen tener ese plus de hijos que garantiza que todos tengamos un futuro. También teníamos varias propuestas, como la economía del cuidado. Nos hemos fijado en el informe anual del Banco de España de 2024, que tiene una comparativa de propuestas de política pública para estudios de seguridad social, para aplicar bonificaciones y créditos de cotización por crianza. Es decir, que si yo me quedo en casa a cuidar de mi hogar y de mis hijos, libre y voluntariamente y gratuitamente, eso es un gasto del Estado que se libra de pagar, y que esa dedicación exclusiva me va a costar a mí el coste de que no voy a tener pensión, o que mi pensión va a ser una caca, ¿vale? Luego, las propuestas que hacemos son todo en plan deducciones, exenciones, tanto en el IRPF nacional como autonómico, deducciones automáticas por cada hijo y que suban un poquito, que están desde bastante abajo, un IVA reducido o un 0% del IVA en productos infantiles. Si yo quiero que la gente tenga hijos, luego no le puedo decir que hay un 21% de IVA en pañales, que parece que los niños se los comen o los tiran por ahí. También créditos de cotización o computación de estos años de cuidados para la pensión, deducciones fiscales en vivienda, en transporte. Antes era muy fácil encontrar viviendas de 4 y 5 dormitorios. Ahora, como mucho, son 2 y cuidadito que a lo mejor no te cae ni la cama. Yo en algún momento he tenido que comprar somieres de 70 centímetros, que casi duermes de perfil. Bueno, para terminar, venga, y dejamos más tiempo a las preguntas. La cuestión no es cuánto cuesta apoyar a las familias, sino cuánto nos cuesta no hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Menéndez de Zubillaga. Y vamos a proceder al turno, perdonad, ahora.